Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos hoy ya, bueno, ahorita no sale la hora, a ver, son las 7:06 de la noche del día 21 de mayo del 2021 y vamos a tener la clase de hoy de la materia de historia número 2 de la Escuela Secundaria Aarón Merino Fernández. Vamos a empezar el día de hoy, vamos a hablar sobre el arte barroco un poco y también vamos a hablar acerca del mestizaje cultural, que son temas interesantes que salieron la semana pasada en Aprende en Casa y que es bueno hablar de ellos porque son parte importante de nuestra cultura tanto mexicana como poblana, ¿sale? Entonces vamos a trabajar estos temas que les estoy diciendo. Vamos a darle acceso a sus compañeros que están entrando y empezamos. Bueno, acá, sale. Está. Bueno, entonces ya les dije cuáles van a ser los temas del día de hoy, el mestizaje cultural y el arte en la Nueva España. Pues miren, una clase importante fue esta que hablaron sobre el mestizaje, que el mestizaje pues es la mezcla de culturas distintas que van a dar origen a una nueva. La cultura mexicana se considera que es una cultura que tiene el mestizaje. ¿Por qué tiene esta noción? Porque acuérdense que había una cultura indígena, que a la vez esos grupos indígenas estaban divididos en cientos de grupos indígenas que había aquí en México, que cada uno tenía su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, que muchos de ellos ya tenían cientos de años que tenían estas costumbres, y cuando llegan los españoles, pues también se da la mezcolanza. Algo bueno que tuvieron, bueno entre comillas, porque lo voy a poner así entre comillas, que tuvieron los españoles, espérenme, algo bueno que tuvieron la cultura española es que permitió que se diera la convivencia de las personas. Lo que hicieron los ingleses, una cosa que hicieron los ingleses, fue casi exterminar a todos los grupos indígenas que existían en su territorio. Eh, en cierta forma, que nos haya conquistado España tiene un beneficio, porque los españoles se mezclaron con los demás, o sea, se mezclaron con las demás clases sociales, cosa que no hicieron los ingleses, que los ingleses incluso veían mal mezclarse con los indígenas de lo que actualmente es Estados Unidos, de indígenas norteamericanos. Casi los extinguieron, casi acabaron con los pueblos indígenas de esa zona. Quedaron algunos en algunas reservas muy pequeñas, pero pues los más famosos eran, bueno, los indios actuales, lo digo en forma de broma, pero por ejemplo los indios de Cleveland, que es un equipo de béisbol, los Pieles Rojas de Washington, que era un equipo de fútbol americano, pues eran nada más nombres simbólicos, porque en realidad casi se acabaron a todos los pueblos indígenas en los ingleses, y los españoles se mezclaron con ellos, o sea, a veces también por su forma de ideología que tenían los españoles, los cuales les parecía atractivo, pues también, pues las mujeres indígenas, tener hijos con las mujeres indígenas, tener relaciones sexuales con las mujeres indígenas, que a veces las mujeres indígenas también lo veían como algo que también les llamó la atención. Muchas de ellas fueron acosadas, violadas por personas de sangre española, pero muchas de ellas también pues aceptaban al español, porque lo veían también guapo, lo veían como una persona diferente y querían tener el experimentar conociendo personas de otra raza, de otra cultura, y se dio la mezcla, o sea, entonces el mestizaje se da en esa forma, y por eso tenemos mucho mestizaje entre lo español y lo indígena, y después también va a venir lo europeo, bueno, perdón, lo africano, más que nada. Lo africano también va a ser importante porque va a llegar también con la esclavitud que van a traer los españoles, ya lo habíamos visto en clases pasadas, y se va a dar la mezcla de estos tres, ¿no? Lo que va a ser el español, el indígena
y el africano, y un poquito de asiático, que no es tan grande la mezcla con asiáticos, pero sí también se da esa mezcla. Entonces, todo eso permite que se dé un mestizaje cultural y que la cultura que traen los españoles no sea igual, eso también quiero que lo vean y que sea importante, que lo que traen los españoles no va a ser igual a lo que ellos tienen en su propio país que lo originó. O sea, no van a tener las iglesias que tenemos nosotros, no van a tener las concepciones religiosas que tenemos aquí en México, porque se va a dar este mestizaje por la adaptación que se va dando y va a haber muchos cambios en su adaptación. Entonces, por eso les llama la atención a los mismos europeos cómo es posible que hayan dominado los españoles y no tienen lo mismo. O sea, es una adaptación y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué se da eso? Porque son culturas diferentes, ¿sale? Entonces vamos a ver lo de la clase. Entonces, ahora también con respecto a la cultura, pues se da bueno, trata sobre los modos de vida, las costumbres, el conocimiento, el desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. Aquí en Puebla tenemos mucho de bueno, acabo de esto y a lo mejor les pongo en la pantalla. Y después en platillos, pues también tenemos mucho mestizaje, porque nuestra cocina, que incluso la maestra que dio esta clase del mestizaje cultural, dio el punto de que en el año 2010 la cultura mexicana es una cultura, un patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué significa eso de que sea un patrimonio cultural inmaterial? Pues de que la cultura mexicana, o sea, nuestra alimentación, como se mezcló también con la cultura europea y con algunas especias asiáticas y algunos ingredientes africanos, va a tener un sabor y una característica que no va a tener ningún país de todo el mundo. Entonces va a tener una mezcla de sabores, de comida, de preparación de carnes, de condimentos, de alimentos que no tiene ninguna. Y por eso la gastronomía mexicana es muy reconocida a nivel mundial. Eso también lo deben de saber y es importante que también lo conozcan y lo sepan, ¿sale? Entonces, pues ya continuamos. Ahora, con respecto al, pues hay platillos que tienen estas mezclas, como el mole, el mole, por ejemplo, que nosotros tenemos, pues cuando tiene guajolote, pues ahí tiene un alimento prehispánico que era el ave, que era el única ave así que se criaba y se comía a gran escala, el guajolote. El chile en nogada, pues que tiene ahí la mezcla del chile, que es un ingrediente prehispánico, pero también con la mezcla, porque, por ejemplo, el chile que nosotros tenemos, este chile poblano, no es el mismo porque los españoles tenían el pimiento morrón, lo mezclaron y por eso se hizo un chile que no picara tanto. O sea, esto no es aquí los chiles eran diferentes, pero al mezclar el morrón con el chile poblano, pues se hace un chile grande y no tan picoso. Y también el mole de caderas, que es un alimento típico de Tehuacán, donde le ponen pues el ingrediente principal es el chivo, o sea, pero el chivo es un animal que trajeron los españoles, pero los ingredientes pues son prehispánicos, el picante y el sabor. Entonces esto es importante del mestizaje cultural, cómo se va dando en la cultura mexicana. Ya le había puesto en clases pasadas esta imagen, pero es importante que veamos cómo se da el intercambio de ingredientes, de alimentos que traen tanto los españoles como los ingredientes que aportan el continente americano que también son llevados a Europa. Entonces eso va a hacer que se dé ese intercambio de productos y ese intercambio de materiales, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado en clases pasadas. Otra cosa importante que se va a dar es que también se van a dar mestizaje en prácticas como el canto, la danza, teatro, pinturas para acercar la religión católica a la población. Aquí, por ejemplo, estas imágenes que están acá tienen que ver con que, por ejemplo, Las Pastorelas, que es una obra de teatro que se nace en México, fue utilizada como una forma de evangelizar a los indígenas. Acuérdense que vimos en clases pasadas que a los indígenas
o se pensaba que los indígenas adoraban al diablo. Acuérdense que habíamos visto eso en clases pasadas. Entonces, al cambiar esto, o sea, al decirle al indígena, no, mira, el bueno es Dios, debe de buscarse que la fe católica florezca, que la fe católica suba, que la fe católica sea la triunfadora, y tus dioses antiguos, o sea, tus dioses prehispánicos, pues son malos, son dioses satánicos, son anticristos, era el diablo. Entonces, la forma de hacerle ver eso al indígena era haciendo este tipo de obras de teatro donde pues se personificaban los sacerdotes y algún grupo de personas que fueran de su confianza, pues se personificaban como los pastores, y que el niño Dios siempre iba a triunfar sobre el diablo y que el mal siempre va a triunfar sobre el diablo, y hacerles ver a los indígenas que tenían que cambiar su forma de evangelizarse, su forma de convertirse a la religión católica, y encontraron esta forma. Las pastorelas es un invento de obra de teatro que no existe en otra parte del mundo, que se inventó aquí en México, ¿sale? A pesar de que la traen los españoles, los sacerdotes españoles se dan cuenta de que va a ser una forma con la cual pueden convencer a los indígenas en general que se conviertan a la religión católica, que sean parte de la formación y que le van encontrando un gusto, o sea, al mismo tiempo que se están divirtiendo, que están aprendiendo, pues están viendo cómo, bueno, aprendiendo sobre la religión, cuándo nació el niño Dios, cuáles son los nombres de los arcángeles, en qué fecha se festeja, quién es su mamá, quién es su papá, o sea, todo eso lo van aprendiendo de forma, se llama lúdica, o sea, en forma de juego, ¿sale? Pues seguimos. Bueno, entonces, y la piñata también se vuelve una forma de cómo van a evangelizar a las personas. Aquí, por ejemplo, la soberbia, o sea, le ponían los 7 picos, o sea, los sacerdotes eran muy inteligentes porque le ponían los 7 picos de la piñata que representan los 7 pecados capitales. Entonces, hacían un objeto que no es, lo trajeron de China, o sea, las piñatas son chinas, pero se dan cuenta que puede ser una forma también de evangelizar, porque a la gente dice, pues vamos a partir una piñata, y al mismo tiempo que la gente, pues la evangelizamos, rezamos o algo así, cantamos, vamos a dar premios, que es romper la piñata y que se diviertan y que al final todos se sientan parte de una colectividad donde todos participen y que les toquen los frutos de la religión, que les toque parte de la representación de Dios, que les toque ver cómo vencen las tentaciones y que con esfuerzo y dedicación pueden vencerlos y salir adelante. Entonces la piñata también se vuelve parte de la cultura, de la formación también de la parte religiosa, ¿sale? Aquí vamos a ver algo que me están poniendo en el chat. Ajá, tiene que ver con las posadas, Bets, ajá. Por ejemplo, pues había una posada, pero ponían una piñata, entonces las piñatas pues servían para que la gente se atrayera, porque también la gente se dieron cuenta que golpeándolos, pegándoles y maltratándolos, pues no iban a cambiar su forma de pensar, que era ganárselos también con formas que fueran atractivas, y las posadas, las piñatas también fueron parte de esto, de ganarse a las personas. Otra cosa importante, pues, es lo de la China poblana, que se nos habla aquí en Puebla. Es importante, la mencionaron así muy, muy, muy a grandes rasgos, lo de la China poblana, pero pues aquí en una revista que es muy importante, que se llama Relatos e Historias, viene esta lectura, que habla acerca de cómo la China poblana, pues es una mujer que fue traída como esclava de una región de Asia. En teoría, bueno, hay varias leyendas, bueno, parecidas a la de la Llorona, hay varias leyendas, pero llegó en la nao de Manila, o sea, ya vimos esto la clase pasada, llegó en esta ruta de Asia y llega aquí a México, pues es esclavizada, vendida, hasta que una persona le educa, le ve virtudes, le ve que es una persona muy inteligente, muy, muy dedicada y que no merecía ser esclava. Entonces le educa, la trata como una hija, la va a tratar, después esta persona va a morir, y va a darle la libertad y ya no va a ser esclava, va a ser una mujer muy guapa, muy llamativa, que va a vestirse de una forma diferente porque no es parte de esta cultura que tenemos nosotros, que viene de otra región del mundo,
que va a tener una ropa que va a ser distinta, con chaquiras, con lentejuelas, y entonces todo esto va a llamar la atención de la sociedad mexicana y van a tomar esta mujer y su vestimenta y su forma de, su gracia y su inteligencia, su talento, su forma de ser como una representación y utilizar el vestido también para vestirse también las mujeres de la época y tener una vestimenta que tenga que ver con las mujeres de México, que en ese momento todavía es Nueva España, pero lo van a tomar como una forma de identificarse, que diga, pues esta forma de vestirse ni es de los indígenas ni es de los europeos, es una forma distinta de vestirse. Entonces se fue cambiando la vestimenta, fallece esta mujer, pero las mujeres se empezaron a utilizar este tipo de ropa con vestimenta, con Shakira, así que fuera muy llamativa. Ya cuando empieza la época de independencia, pues se le meten los colores nacionales, el verde, el blanco y el rojo, y entonces ya tenemos que se vuelve un vestido nacionalista, o sea, un vestido que representa a las mujeres mexicanas, y es importante porque nos representa a nivel, pues no solamente representa a las mujeres de Puebla, representa a las mujeres de todo México. O sea que es una forma de romper con la historia de del que somos iguales que los europeos. Esta mujer también sin querer, pues marcó una época de vestirse, una época de cómo era la forma de que una persona podía representar que era muy mexicana. Y aquí como ponen, después va a haber cantantes famosas que van a utilizar este tipo de vestimenta, van a cantar música mexicana y va a ser un ejemplo de vestimenta de lo que representa ser mexicano, ¿no? Entonces, como algo que viene de la época colonial va a pasar hasta la época actual y todavía tenemos lo de la China poblana, ¿no? Y tenemos la leyenda de la China poblana. Esta es una parte. Otra cosa importante que trajeron los españoles va a ser lo de las peregrinaciones, ¿no? Que, por ejemplo, los españoles pues se dieron cuenta de que ellos también tenían peregrinaciones en sus lugares sagrados, tienen peregrinaciones ellos en España, y también se dieron cuenta que pues aquí había que tener también lugares sagrados y dicen, pues vamos a tener, bueno, aparecen las imágenes religiosas, yo no me voy a meter ahí si es real o si no es real, ajá, entonces, y también las enfermedades, como dice su compañera Betsabe, al ver que hay pandemias, como no a la escala de la que tenemos actual, pero una pandemia, pues se utilizan las imágenes religiosas para buscar una forma milagrosa de contener las enfermedades, de contener cómo se daban los contagios y que murieran personas, y se utilizan las imágenes. Entonces, primero aparece la Virgen de Guadalupe en 1531, y después van a aparecer otras imágenes religiosas. Aquí en todo el país van a aparecer imágenes, pero aquí en esta zona donde nosotros vivimos, pues está la aparición de la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala en 1541 y la aparición de San Miguel del Milagro en Tlaxcala también. Entonces, como empieza a haber lugares sagrados y como también las personas también empiezan a recrear esas peregrinaciones que había en Europa, que había lugares sagrados de peregrinación, pues aquí también en México empiezan a acudir a estos lugares sagrados y hasta hoy en día pues siguen siendo centros de peregrinación y centros considerados como milagrosos. Entonces eso también viene desde la época prehispánica, digo, de la época colonial, perdón, de la época colonial. Otra cosa que tenemos mucho en Puebla, que sí lo mencionaron, pero no así a gran escala, pero que sí es importante que lo sepamos, es que de esta época también vienen mucho los dulces poblanos, o sea que aquí en las monjas, principalmente de Santa Clara, que hay un convento ahí, eran muy buenas para elaborar pues estos dulces, que eran dulces que ellas vendían, que elaboraban ahí y los vendían a la población y también vendían el rompope y algunos vinos que ellos también preparaban. Entonces esto se volvió parte de la identidad del poblano, ¿no? Que es parte de que nos identifica a nivel estatal. Si ustedes van a algún estado de la República a visitar a algún familiar,
pues les va a pedir estos dulces, ¿no? Por ejemplo, mi familia que yo tengo en San Luis Potosí, que son mis tíos, hermanos de mi mamá, que de mi mamá es originaria de allá, pues cada vez que mi mamá va, pues tiene que llevarles dulces, tiene que llevarles camotes y todo esto, y les gusta mucho porque no hay este tipo de dulces típicos ahí donde viven, entonces, pues le encargan este tipo de manjares que se hacen aquí en Puebla, ¿no? Entonces, es parte también de la cultura de Puebla, ¿no? Que nosotros lo vemos muy común, pero no, no lo es tanto, ¿no? Y otra cosa, acá, bueno, ahorita me regreso también empieza a haber importancia del arte en referencia a que empieza a haber estilos arquitectónicos muy importantes, que hasta hoy en día sigue habiendo este tipo de iglesias que primero cuando llegan los españoles en el siglo XVI, inicios del siglo XVI, pues empiezan a hacer un estilo que se llama plateresco, así se llama ese estilo de arquitectura, donde van a meter cosas que vienen del Renacimiento, como este tipo de vitrales, no, ya la adelanté mucho, este tipo de vitrales, este tipo de cúpulas, van a meter cosas también de los árabes, que es mucho lo de la geometría, que los árabes trabajaban mucho la geometría. Una vez que los españoles se sacaron a los árabes de sus territorios, pues también van a meter en sus edificios algunas cosas que les dejaron los pueblos árabes, ¿vale? Y lo gótico que tiene que ver con las catedrales, con esta forma de iglesias un poco, pues iglesias que tienen que ver con formas así como triangulares, todo eso tiene que ver con lo gótico. Entonces, aquí ya le habíamos hablado esto la clase pasada, pero también en Huejotzingo, pues tiene que ver con el estilo plateresco, o sea, es parte del estilo plateresco, de los primeros inicios del arte que trajeron los españoles, ¿no? En el siglo XVI. Después, pues van a cambiar la forma de ver el arte, o sea, ya van a traer otra corriente que se va a llamar la manierista. En la manierista, pues van a distorsionar el cuerpo humano. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un Cristo, y lo explicó muy bien la maestra que habló de esta clase. El cuerpo humano distorsionado, aquí cuerpo alargado, por ejemplo, vean en este caso el Cristo que está acá, cómo tiene muy alargados los brazos, el cuerpo un poco más pequeño que los brazos, las piernas también muy alargadas. Entonces esto también va a ser una característica del manierismo, que va a ser otro estilo arquitectónico que van a traer los españoles en el siglo XVI y siglo XVII. Entonces van a tener esta forma artística también. Y aquí, pues lo que sacaron en lo de Aprende en Casa fue una comparación de cómo se pasa del estilo plateresco, que aquí estamos viendo un ejemplo de cómo utilizaban la geometría y todo esto que viene parte de los árabes, como en el manierismo, pues ya se hacen cúpulas más desarrolladas, un poco más de adornos, ya se empieza a poner aquí en unos dinteles ya más elaborados, o sea, como ya va cambiando la forma artística. Es importante porque, pues, es lo que es actualmente, pues, México, en ese momento Nueva España, pues estuvo dominado 3 siglos, o sea, 300 años por los españoles, entonces en 300 años hubo muchos cambios artísticos. Y los españoles fomentaron mucho el culto a la religión católica, que fueran muy católicas las personas y el arte, y fue muy importante. Y por eso tenemos estas iglesias que están muy elaboradas, muy adornadas, que tienen también están llenas de imágenes religiosas, que están llenas de ornamentos. Esta, por ejemplo, es la Capilla del Rosario, que está en el centro de Puebla, que si no la han ido a ver, pues se están perdiendo de algo muy importante. Entonces, cuando vayan al centro histórico, está cerca del Zócalo, está a 2 calles, entonces pueden ver esta Capilla del Rosario, que es muy bonita. Parte de esto está adornado en una plaquitas de oro aquí alrededor y es muy bonito para que se puedan dar cuenta en qué se gastaban también parte de la riqueza que se sacaba de las minas y que sacaban las personas ricas de este territorio, pues muchas de ellas fomentaron el arte y fomentaron que se hicieran este tipo de obras que hasta hoy en día siguen existiendo, ¿vale? Entonces el barroco va a ser un arte ya que va a estar lleno de muchos adornos, va a estar lleno ya de mucha ornamentación,
y va a tener un hijo, o hijo arquitectónico, que va a ser el churrigueresco, que también es un arte muy adornado. Aquí, por ejemplo, es muy parecido al barroco, es parte del barroco, pero es un arte muy adornado, ya incluso en las partes de afuera de las iglesias también tiene adornos. Aquí en esta parte de acá, que esta es la iglesia de Tonantzintla en Puebla, que también si no han ido, pues vayan a verla. Hay un observatorio ahí cerca, en Tonantzintla, que es del INAOE, y hacen una feria de libro, y ya después pueden ir a ver su iglesia de ahí, de este pueblo de Tonantzintla, que está muy adornado. Ahí en la clase dijeron que es estilo churrigueresco, el de la capilla, bueno, de la iglesia de Tonantzintla. Es parte también del barroco, o sea, está muy adornado, está lleno de angelitos, angelitos por todos lados. Y aquí lo que yo les quise destacar es que los indígenas hacían trampa, y aquí metieron a Quetzalcóatl escondido. Entonces, eh, cómo, entonces, cómo hacían de meter a sus dioses, todavía no los olvidaban. Entonces aquí hicieron trampa, metieron un Quetzalcóatl. Entonces era lo que quería que vieran, ¿no? Como aquí está floreciendo y está dando como, creo que es un cacao, está sacando aquí de su boca, como tiene que ver con la abundancia, y cómo ponen angelitos y cómo ponen varias cosas referentes a esto, o sea, que tiene muchas imágenes. Creo que son 360 angelitos, no estoy seguro, pero son muchos angelitos que tienen ahí en su cúpula, y que ustedes pueden verlos y pueden ir a visitarlo ahí en Tonantzintla. Y esta iglesia se llama San Francisco Acatepec, también está en Puebla. Entonces, esta iglesia es bonita porque vean cómo se ve, o sea, está muy adornada, es parte también de este movimiento que tiene mucho adorno, que tiene mucho, o sea, los mosaicos que utilizaron, pues está muy adornado. Eso es parte de lo que tenemos como cultura aquí en Puebla, o sea, que Puebla tiene mucha arte, mucha arquitectura y muchas manifestaciones del arte colonial del periodo novohispano. Y la Catedral de Puebla pues también tiene que ver con el arte barroco, o sea que en Puebla tenemos muchas cosas que tienen que ver con esta manifestación artística del barroco. Y por eso Puebla pues es importante como una manifestación del arte barroco, y por eso muchos turistas, o sea, también porque si alguna vez les preguntan a ustedes por qué Puebla es un lugar importante del turismo, pues le van a decir es que tiene muchas manifestaciones del barroco, tiene mucha manifestación del siglo XVIII y del siglo XIX. Acuérdense que habíamos hablado que también tiene las calles reticulares, o sea, bien cuadraditas, bien hechecitas. Todo eso hace que Puebla sea un lugar muy atractivo para el turismo a nivel mundial, y por eso Puebla es muy socorrida, afortunadamente, para ser visitado por mucho turismo extranjero, ¿sale? Y por eso es importante que también sepan de historia. ¿Sale? No, nos falta un montón para que nos vayamos, pero me faltan como 10 minutos. Entonces, eso es lo importante que tiene Puebla, ¿sale? Pero vamos a seguir, porque ya se quieren ir. Bueno, entonces, si pueden sacarle una captura de pantalla a esta imagen. Esta es importante porque sí me gustó y me tardó un poquito en capturar lo que... Aquí es Padilla, nada más, aquí le falta una D. Entonces, son artistas destacados del arte barroco, que son importantes de ese momento. Ahí estaban hablando de Sor Juana Inés, estaban hablando de Fray Ruiz, de Juan Ruiz de Alarcón, de Carlos de Sigüenza y Góngora. Por ejemplo, estudió en lo que actualmente es la UAP. Entonces, él estudió en lo que actualmente es la UAP, que en ese momento no se llamaba UAP, fue un jesuita muy, muy destacado. Entonces, Carlos de Sigüenza y Góngora. Entonces, estos artistas pues fueron destacados en su ámbito, en la pintura, en el arte, en la música, en la literatura, y todavía tenemos parte de esta cultura, o sea, tenemos de estos músicos, pues tenemos sus partituras, tenemos
sus instrumentos. Otra cosa que deben de saber que es muy importante, que es importante que conozcan, que en San Martín, en lo que actualmente conocemos como el convento, tenemos un órgano que es de la época colonial y que muchas personas, músicos muy famosos, han venido a nivel mundial porque no han, pues, es de las pocas oportunidades que tienen de tocar un instrumento de esa época, o sea, creo que es de 1700. Entonces vienen aquí a San Martín, piden permiso a los sacerdotes para poder tocar ese instrumento y es un deleite escuchar un instrumento de 1700 que todavía sirve, o sea, es importante y a mí me ha tocado ir como 3 veces y es bonito porque vas y te vas al concierto y el padre muy inteligente. Entonces, cuando hace el concierto, dice, que vienen al concierto, qué bueno, nunca había visto tanta gente, qué bueno que vinieron. Y ya pasa con la charolita y dice, a ver, pues antes de que empiece el concierto, cáiganse, ¿no? Cooperen y ya pasa la charola y ya después se pasa el concierto. Entonces, esos conciertos la mayoría de las veces han sido gratuitos y se corre la voz de que van a tocar que viene un músico muy famoso de Europa o de otras partes del mundo a tener el gusto de tocar ese instrumento que tenemos aquí en San Martín y o sea, lo escucha y dice, pues qué padre, ¿no? Que puede escuchar todavía algo que hace 300 o 400 años nuestros antepasados hicieron y con mucha dedicación y con mucho gusto, pues lo realizaron, ¿sale? Entonces es parte de lo que vimos hoy. Pues ya nada más ahora sí pongan presente, porque ya también ya dicen que ya es la hora. Pongan presente y sería todo lo que vamos a ver el día de hoy. Dejen dejen quitar esto, dejen quitarme yo, porque ahora no sé cómo me puse yo. Bueno, pues está padre, pero también quiero verlos a ustedes. Ya no sé cómo le hice. Bueno, no sé cómo le hice para que nada más me vea yo, pero bueno, ya ni modo. ¿Vale? Ahí lo estoy viendo arriba, pero ya. Ahí está. Pero quiero que ya puse a alguien que no. Bueno, pues nada más, hijos. Pues es lo que vimos el día de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas, quejas. ¿No? Dudas, preguntas tienen hoy. Hagan con la mano si sí o si no. ¿No? Entonces, no, Antonio, seguro. Hola, Betsa, Antonio. Hola, Liz. Hola, Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? Hola. Hola, Valeria. Pues nada más, hijos, aprendan mucho de historia. Es importante saber de historia porque estamos en un estado que tiene muchas cosas. Hola, Jimena. Tiene muchas cosas de cultura y pues como poblanos debemos de sentirnos como guajolotes esponjados por todo lo que tenemos de cultura, ¿sale? Debemos de conocer y apantallar, hola Evelyn, y conocer lo que tenemos como parte de aquí de Puebla, ¿sale? Entonces es importante, hola Hugo, ¿cómo estás? Entonces aprendan de todo, estudien mucho lo de su estado,
conózcanlo y por eso es importante la historia, porque es bonita y aparte, cuando viene un turista, pues deben de saber, ¿no? Y aquí hay mucha gente en Puebla que vive del turismo, entonces, pues con más razón. Pues nada más, nos vemos y cuídense y estamos hasta la próxima semana. Y ahí nos estamos viendo. Adiós. A los míos, a mis alumnos, vamos a hacer una junta el miércoles, ¿sale? Pero con tus papás, ¿sale? Ahí nos vemos. Adiós, adiós, Valeria.